Hola mujeres, mi nombre es Patricia Decón, para aquellas que no me conocen. Quiero compartirles en esta primera serie de webinars la charla sobre reinventarnos y ser creativas en tiempos de crisis. Para hablar de la reinvención, primero vamos a conceptualizarla siguiendo al doctor Rojas Marcos, psiquiatra y conferencista, y él nos dice que la reinvención tiene lugar cuando una persona ha de enfrentarse a un cambio importante en su vida o en su entorno, sea este positivo o negativo, y que suele ocurrir de una manera inesperada. Entonces la reinvención aparece como estimulada por un elemento externo que es el que impulsa al cambio. En otras palabras, podemos decir que es una revelación que me hace pensar que debo transformarme, que debo crear nuevos intereses, nueva profesión o abordar aquellas tareas que ya vengo ejerciendo de una manera más innovadora. Es muy diferente a la adaptación. Si hace frío, yo me adapto abrigándome, o si está lloviendo, saco el paraguas. La reinvención no es adaptación. La reinvención es un cambio que se traduce en la creación de mi mejor versión, en el redescubrimiento de nuevas facetas de mi vida. Mujeres, la verdad que siendo honestas, hasta que esto no sea importante y urgente, no va a estar en nuestras agendas. Y digo esto porque las mujeres generalmente postergamos sueños, proyectos, nos postergamos a nosotras mismas. En lo personal, hace un tiempo que yo vengo experimentando una serie de sensaciones, así lo defino yo. Y esto me llevó a investigar el tema y descubrí que yo estaba frente a esta necesidad de reinventarme. Quiero compartirles algunos indicadores o algunas señales que las pueden orientar a entender que están frente a la necesidad de reinventarse. Y son 3. La primera es una gran incomodidad con uno mismo. La segunda es un desgaste de la pasión. Y en tercer lugar, una sensación de estar incompleta. Cuando hablamos del primer indicador de esta gran incomodidad con uno mismo, es al punto de decir yo no puedo seguir haciendo las cosas como siempre. Tengo que encontrar otras más creativas o innovadoras. Y el segundo indicador es ese desgaste de pasión. Es un marcado desinterés por el resultado de las tareas que yo vengo ejerciendo, como no estar del todo a gusto o desarrollarlas con desgano. Y obviamente en un escenario así habrá cero creatividad porque falta el incentivo. Y el tercer indicador es esa sensación de estar incompleta. Y no digo de vacío, sino de que algo falta, algo por descubrir, algo por explorar. Bueno, ¿cómo salir de esas sensaciones? Porque el tema no es quedarnos en esto nada más. Y para esto es identificar cuáles son las tareas que te apasionan, aquellas que te causan una gran ilusión y un gran entusiasmo. Segundo, incursionar en otras formas más innovadoras de las que ya venías haciendo. Y en tercero, como vas a identificar las que te apasionan, puedes descubrir que estás en el lugar equivocado. Entonces el tercero es salir del lugar equivocado. Ese lugar se puede llamar trabajo, carrera, ministerio, ¿por qué no? E ir en busca del que sí es tu sueño o tu pasión. Y en cuarto lugar, planificación, porque para todo esto habrá todo un proceso, no de un día para otro vamos a ir de manera impulsiva o intempestiva a renunciar, no sé, por ejemplo, a un trabajo porque nos puede causar perjuicio a nosotras mismas o perjudicar al entorno. Después de comprender esto de las emociones, de las sensaciones, entonces vamos a ir a la acción. En concreto, ¿qué vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 cosas. Y la primera es salir de la zona del confort. La segunda es entrar en la zona del breakdown. Y la tercera es mantenerse en la visión o en el proyecto. Estos 3 puntos que yo les menciono, pude colocarle estos nombres
Cuando escuché al doctor Mario Alonso Puig, que es un conferencista, cuando él describía varios de los aspectos que yo estaba experimentando. Entonces cuando yo lo escuché fue como decir, eureka, encontré lo que a mí me estaba pasando. Y la primera es salir de la zona del confort. Tenés que comenzar a salir de la zona conocida, ya sea profesión, trabajo, relación, animarte a incursionar en otras áreas. El doctor Alonso dice que esta zona de confort la define como un gran agujero negro que nos absorbe o que nos atrapa. Y dice como que si salgo de ese lugar conocido, puede que me sienta peor y que por sentirme peor yo me vuelvo a la zona de confort. ¿Alguna vez se han sentido así como si estuvieran atrapadas? Bueno, comentámelo en este mail que tenemos de contacto. Y la segunda acción se llama esta zona de breakdown, que es la zona del hundimiento, del desmoronamiento. Es el lugar del descubrimiento, es el lugar de lo nuevo. Ahí es donde te puedes sentir como si te estuvieras hundiendo, como si te sacaran la tierra de debajo de los pies, o como caminar sobre el agua. ¿Intentaste salir de esa zona del confort y te regresaste porque te sentiste mal, porque pensaste que te había ido muy mal, que no era lo tuyo? Bueno, me encantaría también que me lo compartas. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de mis intentos? Esto de salir de la zona de confort y entrar a la zona del breakdown. Bueno, me sentí incómoda. Me daba vértigo en la boca del estómago. El miedo se hacía gigante. Experimenté ansiedad y frustración. Y como pensaba que estaba peor que antes, yo me regresaba a esa zona de lo conocido. Cuando demos los primeros pasos en salir e introducirnos en lo novedoso, va a aparecer miedo, ansiedad y vas a querer salir corriendo. Pero ¿sabes qué? No lo hagas. Porque acá viene la tercera acción. Mantenete en la visión. Sostenete en ese proyecto. A veces es lo que más nos cuesta. Esto de darnos cuenta que no es que estamos peor. Hemos avanzado. Incursionamos en algo nuevo. Hemos explorado. No estamos peor, estamos mejor. Y eso es lo importante. Porque lo importante aquí no es el talento ni las condiciones, sino el carácter. La capacidad de sostenernos en la visión o en el proyecto. La capacidad de sostenernos en aquellos valores por los que nos atrevimos a incursionar. Se pondrá a prueba el carácter. En mi vivencia, Dios me llevó a reflexionar en 3 principios que reflejan la esencia de Dios en mí. Fuimos creadas a su imagen y su semejanza. Dios es amor, Dios es eterno y Dios es creador. Por lo tanto, yo tengo amor en mi corazón porque Él lo derramó en mí. Tengo eternidad y yo soy creativa. Ahora, ¿cómo se traducen estos 3 conceptos al tema que estamos desarrollando de la reinvención? Bueno, si Dios es amor y Dios derramó amor en mí, el amor es mi nueva naturaleza. Recién les dije que iba a aparecer el miedo en este proceso de la reinvención. Y fíjense que el miedo es nuestra creación. Nosotros no lo heredamos de Dios porque Dios no es miedoso. Es una invención propia nuestra. Fíjense que no somos conscientes de que el opuesto al amor jamás ha sido el odio, sino que es el miedo. Así lo dice un texto en su palabra en 1 de Juan 4:18. Donde hay amor, no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Bueno, yo muchas veces me he sentido así. A veces siento como que las cosas me van a salir mal, como si fuera un castigo o una consecuencia. Entonces esto me llevó a pensar, a ver cuánto amo lo que hago y para quiénes lo hago. Porque si yo amo
lo que hago y para quiénes va dirigido mi actuar, entonces se reduce enormemente mi pánico o mi miedo a probar esas nuevas formas o métodos. Al poner amor, el miedo se desvanece. Entonces, ¿por qué aparece el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Te lo preguntaste? Si lo has hecho y encontraste alguna respuesta, también me encantaría que la compartas. Probablemente exista una debilidad de carácter, que yo la descubrí en mí, y es ese perfeccionismo impregnado de inseguridades. Es como una faceta oscura, que ese perfeccionismo provoca una resistencia a equivocarme o a fracasar o al verme vulnerable o expuesta. De nuevo, aquí aparece la necesidad de amor. Porque quien ama y se siente amada no tiene temor al equívoco, a la reprimenda, al rechazo, ni a sentirse o verse burlada. Justamente la vulnerabilidad y la fragilidad son partes de nuestra humanidad y no aceptarlo o no asumirlo es un tremendo ejercicio de soberbia. Se puede ser extraordinaria sin ser perfecta. Ese amor también, aparte de desvanecer el miedo, se traduce en pasión. Y es esto lo que nos va a impulsar a hacer aquello que parece inalcanzable. El amor, en definitiva, es el motor. Tus proyectos o tus sueños necesitan un motor que los impulse o te vas a quedar solo con ideas sin poder concretarlas. Bueno, decirlo es sencillo, ahora hay que pasar a la acción y comenzar a caminar en esa senda de plenitud que está llena de incomodidades y de inseguridades, pero que si no estamos dispuestas a asumirlas, no podremos alcanzar las cosas que anhelamos o que proyectamos. En el intento de probar a hacer cosas nuevas y diferentes vamos a tropezar, nos vamos a sentir incómodos. Tengamos en cuenta que la senda del éxito es la misma que la senda de la superación del fracaso. Y que el fracaso no es el nombre y apellido de ninguna de nosotras. El fracaso es un hecho que ocurre en una persona en un determinado momento. Y que si somos capaces de capitalizarlo, se traduce en aprendizaje y maduración. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia del amor? Podemos decir que el amor desvanece el miedo, es el antídoto al perfeccionismo y es el motor de esa pasión que me va a impulsar a alcanzar ese sueño o ese proyecto. En el segundo concepto dijimos que Dios es eterno y que Dios puso eternidad en mí. ¿Qué implica esto? Que hemos sido creadas para trascender. No somos, un ente efímero o pasajero en la tierra, algo superficial. Podemos pensar más allá de lo perceptible a nuestros ojos, avisorar lo invisible. Podemos soñar si comprendemos esta verdad. Vamos a salir de la trivialidad, vamos a salir de la superficie y vamos a poder entrar aún más profundo en el gran plan de Dios para nosotras. Muchas veces yo me sentí atrapada en rutinas, como un hámster que gira en la rueda, sin atreverme a soñar más grande. ¿Cuál es la importancia de la trascendencia o de trascender? Es justamente salir de la trivialidad, tener expectativas que lo mejor está por venir y ser una influencer, transformarnos en una influencer. Sí, nosotras podemos también serlo, donde quiera que nos encontremos. Y por último, el último concepto es que Dios es creador, entonces yo soy creativa y esto fue liberador para mí, porque yo no me creía que yo era creativa. Entonces, claro que Dios tiene el poder para crear de la nada, pero yo puedo recrear, reinventar, descubrir, explorar. Todas nosotras tenemos todo esto. Y la creatividad todas la tenemos. Solamente hay que cultivarla.
¿Cuál es el poder de la creatividad? Que me introduce en el proceso de la reinvención, me introduce en un proceso en el que yo puedo explorar. Al explorar puedo descubrir y al descubrir me puedo reinventar. Mujeres, tenemos todo lo que se necesita para ser grandes exploradoras y mujeres creativas, mujeres que abran camino y que hagamos las cosas de una manera distintiva y característica, una manera única. Tenemos este gran motor que nos impulsa, que es ese amor incondicional, tenemos su aprobación. Entonces avancemos sin miedo y mantengámonos en esa visión y en ese proyecto. No retrocedamos, mantengámonos en esta visión, en ese proyecto. Tenemos un ejemplo por excelencia que es Jesús. Jesús se mantuvo en la cruz. Jesús tenía una misión. Tenía una pasión y por esa pasión Él subió a la cruz y se mantuvo ahí y no se bajó. Claro que experimentó los más terribles sentimientos y las más terribles sensaciones. El abandono, la traición, la agonía, la angustia, pero Él se mantuvo. Todo lo que puedo compartirles y decirles es que yo aprendí y comprendí que Dios me ama así, extraordinariamente imperfecta. Entonces, ¿a qué puedo tener miedo? Que soy creativa por esencia y que solo debo cultivarla. Que no se trata cuánta inteligencia yo posea, sino lo trascendental de mi carácter. En definitiva, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, nos vamos a llevar este carácter que hemos formado. Atrévete a reinventarte y ser creativa. Gracias.